En relación a la epilepsia, hay tantos mitos, tantas formas erróneas de interpretarla, de analizarla, de verla, que seguramente el programa del día de hoy va a ser muy interesante para usted, como lo es para mí. Me siento honrado con la presencia del doctor Hugo Ceja Moreno, encargado del Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Fray Antonio Alcalde. Doctor, gracias por estar con Gracias a nosotros. ti, buenas noches. Asimismo, también nos acompaña el doctor Luis Alfredo Padilla, también adscrito a este servicio de neurología pediátrica del Hospital Fray Antonio Alcalde. Doctor, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, no, al contrario, gracias a ustedes. Fíjense que, bueno, yo creo que habría que empezar, antes de hablar de la epilepsia, a hablar de los padecimientos o de los trastornos neurológicos en términos generales. ¿Qué es un trastorno neurológico en un niño? Bueno, obviamente la palabra trastorno la podemos traducir y es conveniente traducirla de una vez a enfermedad. Una enfermedad neurológica o trastorno neurológico obviamente implica aquellos síntomas que refiere el paciente y de los cuales sospechamos hay una afección anatómica, estructural del sistema nervioso y como consecuencia va a haber manifestaciones de disfunción a nivel de, obviamente, todo lo que implica el sistema nervioso. ¿Sí? Llámese movimiento, movimientos anormales, llámese sensibilidad, llámese descargas epilépticas. Y hago hincapié en que es una alteración anatómica o estructural porque aquí también debemos diferenciar lo que son los trastornos psicológicos o psiquiátricos, que no se entienden en la práctica médica como un trastorno neurológico, sino como su nombre lo indican, son enfermedades psicológicas o psiquiátricas que son muy distintas y aparte de lo que es un trastorno neurológico. Y una de ellas es precisamente la epilepsia, ¿no? Sobre eso hay un montón de mitos, ¿no? Digo, soy viejo no tanto, pero como a principios del siglo pasado se consideraban hasta posesos, ¿no? Los que tenían ataques epilépticos. Sí, de hecho, hablando un poquito sobre la historia de la epilepsia, en la Biblia existen reseñas sobre pacientes que manifiestan crisis convulsivas en donde la forma de curarlo es haciendo el exorcismo y en donde en pinturas que puedes encontrar en los grandes museos encuentras al paciente que manifiesta la típica crisis que se presenta en el lóbulo frontal, donde tienes una elevación de uno de los brazos hacia arriba, la versión de la cabeza hacia algún lado, y en ese momento manifestar el evento tónico generalizado. O sea, que esta patología tiene muchísimos años. Desde el punto de vista científico, al paso del tiempo ha ido esto modificando. Sobre todo en algunos tiempos se consideraba que la gravedad tenía que ver, en algunos casos se mencionaba sobre la posibilidad que fuera exclusivamente solamente anatómico o fisiológico. Y bueno, hasta 1963 ya se empezó a hacer lo que sería como la clasificación más internacional sobre las diferentes formas de presentación clínica de estos eventos. Aunado a esto, los apoyos de estudios de apoyo, en este caso los electroencefalogramas, que son estudios que solicitamos para poder ver cómo está la actividad eléctrica cerebral y de esa forma entonces identificar o clasificar los diferentes tipos de convulsión, porque o sea, el hablar de epilepsia o hablar de una convulsión, que bueno, es importante referirte que el hablar de crisis, convulsión, ataque, epilepsia, estamos hablando exactamente lo mismo. Entonces, epilepsia es convulsión. Convulsión, ataque, crisis. Lo que pasa es que epilepsia, desde el punto de vista internacional, de hecho, actualmente por el organismo que rige todo este tipo de investigación y control, que es la ILAE, está definiendo ahora que epilepsia es el término que debe utilizarse para no generar precisamente esa duda que, por ejemplo, tú me dices, entonces epilepsia es convulsión, convulsión es epilepsia, crisis es epilepsia. Pero epilepsia es como identificar como una descarga eléctrica cerebral que se manifiesta con un tipo de movimiento. Diferentes tipos de epilepsia. Vamos a este espacio comercial y continuamos hablando sobre este tema tan importante. No se vayan, amigos, continuamos en TV Médica.